atentas a eso, todas las involucradas. Y la fiesta navideña, una fiesta nuestra de la iglesia navideña, es el sus Biblias, el libro de Filipenses. Cambiamos de capítulo. Estamos en el capítulo 3. ¿Me escuchan bien o si no, me uso el micrófono? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Si Lucas me escucha, estoy muy bien. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo 7 a modo de introducción del tema del mensaje esta noche. Filipenses 3, versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Una vez más, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos al Señor en oración. Padre amado, una vez más en esta noche y en esta reunión, nos inclinamos ante ti, Padre, humildemente y con reverencia, pidiendo tu misericordia para este tiempo. Padre, pedimos que nos hables a través de tu palabra, nos prepares el corazón y la mente para no solo escuchar, pero para recibir y poner en práctica aquello que aprendemos. Ayúdanos a moldear nuestra mente en obediencia a Cristo. Padre, para que nuestras vidas te glorifiquen en todo lo que hacen. Pedimos esto en nombre de Cristo. Pedimos tu ayuda en esta noche, en nombre de Cristo. Amén. Hasta ahora vimos que las circunstancias y las personas son dos de los ladrones de nuestro gozo. En capítulo 1 hablamos sobre las circunstancias, cómo las circunstancias pueden quitarnos el gozo. Y en las últimas semanas del capítulo 2 venimos viendo cómo las personas también pueden robarnos
nuestro gozo. Entonces necesitamos adoptar la mente singular, ¿no? Y la mente sin egoísmo, la mente de siervo, para contraatacar estos ladrones del gozo. Pero saben que las cosas también nos pueden robar el gozo. Es tan fácil enredarse en las cosas de este mundo, no solo las tangibles, sino las que podemos ver, sino también las intangibles, como lo son la reputación, la fama, los logros. Creo que Pablo hace referencia a las dos en el capítulo de esta noche, o en el pasaje de esta noche. Las cosas tangibles y las invisibles, ¿no? Las que no podemos tocar, igual son cosas que pueden quitarnos el gozo si dejamos que dominen nuestra mente. Las cosas tangibles no son malas en sí. Cosas son cosas, ¿no? Dios creó todas las cosas y todo lo que Él creó es bueno. Pero siempre Satanás pervierte las cosas buenas que Dios ha hecho. Dios sabe que tenemos necesidades de las cosas materiales de esta vida, lo que necesitamos para vivir, ¿no? Lean Mateo capítulo 6, versículos 31 hasta el 34, ¿no? Ahora, después. Ahora presten atención. Pero Jesús nos habla de las cosas materiales, ¿no? Y que Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Pero dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Y en Lucas, él dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Si estamos viviendo para tener cosas materiales nada más, vamos a terminar defraudados, porque no satisfacen. También están las cosas intangibles o las invisibles, ¿no? Las que no podemos tocar. Hay cosas buenas como logros espirituales o como la moralidad. Aún siendo cosas buenas, nos pueden quitar nuestro gozo si nos faltan, cuando nuestro objetivo es tener estas cosas. Por eso no pueden ser factores determinantes de nuestra fe. Para que las cosas no nos roben nuestro gozo, debemos tener la mentalidad que adoptó el apóstol Pablo y que él nos enseña acá en este pasaje de la Biblia, ¿no? Que es la mente espiritual. No solo tenemos la mente singular, tenemos la mente de siervo y ahora tenemos la mente espiritual. Pablo nos instruye en cómo tener este tipo de mentalidad en estos versículos. La mente espiritual confía en Dios y no en las cosas. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta noche. Y para eso vamos a ir a los primeros versículos de capítulo 3 y vamos a ver el gozo a pesar de las cosas. El gozo a pesar de las cosas. Vamos a leer hasta el versículo 3 para empezar. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo arranca diciendo, gozaos en el Señor. Dice, por lo demás, no porque está por resumir el capítulo, porque obviamente él sigue 2 capítulos más, ¿no? Sigue otros 2 párrafos largos, pero porque estaba cambiando de temática, estaba hablando de una cosa y ahora cambia, dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo en el Señor, gócense en el Señor. Por eso Pablo pudo escribir más adelante, estad siempre gozosos, porque nuestro gozo depende del Señor, no de las cosas, no de las personas, ni de las circunstancias. Cuando depende del Señor, entonces podemos estar siempre
gozosos porque Él es constante, esa es la única cosa que no cambia en nuestra vida. Él es la única fuente duradera de todo gozo. Pablo insiste otra vez en este tema. Él les dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Aparentemente, bueno, algunos piensan, por lo menos no aparentemente, pero algunos piensan que Pablo escribió más de una carta a la iglesia de Filipenses, lo cual es posible. Pero yo creo que no tenemos evidencia de eso. Pero Pablo está recalcando otra vez el punto que viene haciendo desde capítulo 1. Y por eso dice, no me molesta volver a repetirles lo mismo otra vez, ¿no? Que se gocen en el Señor. Y para ustedes es provechoso, para ustedes es ventajoso, es un salvaguarda, es una medida de seguridad en sus vidas que yo les repita. La repetición es la clave de la enseñanza, ¿no? Repetimos y repetimos para grabar y memorizar. Y Pablo está grabando este mensaje en sus mentes para el día que Él no esté, ellos puedan seguir teniendo confianza en aquello que Él les había enseñado. Dice, no me es molesto volver a escribirles lo mismo. Y para ustedes es provechoso, ¿no? Para vosotros es seguro que yo les reafirme esta verdad que les estoy enseñando. Él dice, cuidado con los que enseñan a confiar en las cosas. Tengan cuidado con aquellos que les enseñan a confiar en las cosas. Muchas religiones de este mundo enseñan a confiar en cosas y no en Dios. Así que tenemos que tener cuidado. Vale la advertencia. Pablo advierte que tengan cuidado con esa gente perversa. Dice, Pablo no dijo eso. Bueno, es mi interpretación de lo que dijo Pablo. Por la descripción de las palabras de Pablo, me dicen a mí, me llevan a interpretar a mí que eran personas perversas que estaban pervirtiendo la sana doctrina del Evangelio. Porque miren cómo lo llama. Versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hombres perversos. Ahora, corriendo el riesgo de lo que los amantes de los perros me odien, Pablo no está hablando de las mascotas en este pasaje. En los tiempos bíblicos los perros no eran las mascotas que hoy tenemos y que han deificado y que parecen ser parte de la familia y tienen papeles de adopción y hoteles de lujo y todo lo demás, spa para perros y bueno, parte de la locura panteísta de esta generación, ¿no? Pero los perros en ese tiempo eran carroñeros, eran callejeros, limpiaban la basura de las calles y si tenían perros a propósito eran para trabajar, porque era para gente rica tener animales como mascotas. Nadie quería alimentar otra boca en tiempos de escasez. Era una designación también que tenían los judíos para los gentiles. Los llamaban perros, eran inmundos, eran sucios, eran callejeros, eran inicuos, era gente que no tenía ley. Esos son los perros. Los judaizantes, que eran los judíos supuestamente creyentes, que querían convertir a los creyentes gentiles en judíos otra vez, ¿no? Querían que vuelvan a practicar la ley. Estaban pervirtiendo la sana enseñanza. Y ellos, a estos Pablo le dice, son los perros, son lo más sucio que hay. Mordían los tobillos de Pablo ladrando sus falsas doctrinas, ¿no? Como perros que eran problemáticos, eran portadores de enfermedad. Gente que enseñaba falsa doctrina en la iglesia. Por eso Pablo dice, tengan cuidado con esa gente, esos judaizantes, que son como perros sucios, no tienen lugar en la iglesia y son malos obreros, dice Pablo. Es un lenguaje fuerte, no sé si están captando el lenguaje de Pablo.
Es un lenguaje fuerte el que él usa. Son malos obreros, no porque trabajaran mal, sino porque hacían maldad con su trabajo. Trabajaban para el mal. Estaban pervirtiendo la enseñanza. Enseñaban que la salvación no era por fe, sino por obras, o por fe y obras, como enseñan muchos, especialmente las obras de la ley. Que se realizan con la carne y no con el espíritu. Los judíos seguían las leyes que Dios les había estipulado por Moisés. Y debían cumplir esas leyes. Y eran muchos de ellos fanáticos en cumplir esas leyes. Pero después vino Cristo y dijo, no, el cumplir la ley te hace una buena persona, pero no te hace santo, no te hace salvo. No te justifica, porque nadie puede cumplir la ley. La obra de justificación solo la hace Cristo. Pero ellos venían diciendo, no, tienen que creer en Cristo, sí, pero después tienen que hacer tienen que practicar las obras de la ley para ser salvos. Si no practican la letra de la ley, entonces no son salvos. Una falsa doctrina, salida del infierno. A veces son malos obreros, glorifican al obrero y no a Jesucristo. No somos salvos por obras, sino somos salvos por la fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Las obras del creyente son el resultado de su fe, no son la base de su salvación. Nosotros hacemos buenas obras porque somos hijos de Dios. No hacemos buenas obras para ser hijos de Dios. Y ellos venían a las iglesias y querían enseñar que para ser salvos tenían que también hacer las obras de la ley. Son malos obreros. A veces tengan cuidado con ellos y los mutiladores del cuerpo. Eran perversos. Estaban enseñando que la circuncisión era esencial para la salvación. La circuncisión era una enseñanza que Dios le había dado al pueblo de Israel para distinguirlos de todas las naciones paganas. Y consistía de cortar el prepucio del órgano masculino. Y eso los distinguía, los hacía diferentes de todas las otras naciones. Pero acá en este pasaje Pablo usa un juego de palabras. En el original, por lo menos, si habla de la palabra circuncisión, es la palabra peritomé, que quiere decir corte en derredor. Pero Pablo usa la palabra mutilación acá, que es katatomé en hebreo, que quiere decir corte total. Y Pablo en Gálatas dijo, ojalá se mutilaran los que os perturban, ¿no? Hablando de esta enseñanza. Porque estaban enseñando una falsa doctrina. El verdadero creyente ha experimentado la circuncisión espiritual en Cristo. No tenía que mutilarse el cuerpo, no tenía que marcar su cuerpo. Pablo después escribe en Colosenses, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Después en Romanos leemos capítulo 2 y versículo 9, dice, sino que es judío en que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Pablo dice, cuidado con los que enseñan a mutilarse el cuerpo. Es una práctica que adoptaron muchas religiones paganas. Se mutilan el cuerpo, se marcan el cuerpo con cicatrices. Todo con la intención de agradarse con Dios por su sacrificio.
Y esto es lo que querían enseñar estos judíos. Pablo dice, tengan cuidado con los que les enseñen a confiar en esas cosas. Son peligrosos. Enseñan doctrinas satánicas. Ahora dice el versículo 3, nosotros tenemos la circuncisión que cuenta. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El creyente tiene la marca del Espíritu Santo. La persona que ha aceptado a Cristo como Salvador personal tiene el sello, ¿no? El ayo, que es el Espíritu Santo que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y ahora no servimos con la carne nada más, servimos a Dios en espíritu. No depende de nuestras buenas obras que son en la carne. Juan 2:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pablo después dice, nosotros somos la circuncisión, ¿no? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. El creyente que tiene la marca del Espíritu Santo se gloria en la obra del Señor Jesucristo, no en sus propias obras. El religioso se jacta de sus obras. Es necesario que otros vean lo que hace. El creyente no tiene de qué jactarse, porque sabe que no hizo nada para ganarse la salvación. Sabe que no puede hacer nada para ganarse la salvación y darse una palmada en la espalda y decir, qué bueno que soy. Dios me tiene que aceptar por esto. No tenemos nada de qué jactarnos porque Cristo hizo toda la obra de nuestra redención en la cruz. Se gloria en la obra de Cristo. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, lejos esté de mí gloriarme. Que ni esté tentado a gloriarme en alguno de mis logros, porque yo no soy nada. Cristo me salvó y Él hizo toda la obra de redención en mi vida. No tengo nada de qué gloriarme. Es más, Pablo dice, no confío ni siquiera en mi propia carne. Dice, no teniendo confianza en la carne. La carne corrompe los caminos de Dios. Los caminos de Dios son santos y perfectos. Y nosotros en nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza natural, somos pecadores. Y no hay nada bueno en nosotros. Así que no podemos confiar en la carne. Pablo escribió en Romanos, es un tema que Pablo tocó mucho en sus cartas, pero en Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Pablo dice, no confíen en las cosas, cuidado con los que enseñan a confiar en las cosas. Nosotros tenemos la obra del Espíritu Santo, tenemos la circuncisión del Espíritu y no necesitamos otra cosa para ganarnos la salvación. Cuidado con los que enseñan otra cosa. Hay quienes enseñan en las jerarquías religiosas, ¿no? Las credenciales religiosas, los méritos humanos. Pero Pablo no confiaba en esas cosas. Pablo tenía de qué confiar, en qué gloriarse, porque tenía un pedigrí impresionante para un judío. Pero él no confiaba en la carne, aún teniendo todas esas credenciales. Versículo 4 al 6 encontramos las credenciales de Pablo, las que justamente valoraban los judíos y los judaizantes. Versículo 4 dice, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por favor, qué currículum tenía el apóstol Pablo, ¿no? Si quieren un líder religioso, era el hombre ideal. Como judío, no había mejores credenciales que estas. Circuncidado al 8º día, como correspondía como la ley. Un judío de nacimiento. Hebreo de hebreos. O sea, no hay más hebreo que yo, no hay más judío que yo, dice Pablo. Y de la tribu de Benjamín. ¿No? Para nosotros quizás no significa tanto, pero para los lectores judíos que leían su carta, sabían a qué estaba haciendo referencia. Benjamín era, junto con José, su hermano, eran los hijos favoritos de Jacob, ¿no? José y Benjamín, los dos últimos, los más chicos, que eran los hijos favoritos de José. De la tribu de Benjamín había salido el primer rey de Israel, el rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Y fue la tribu de Benjamín, que la única tribu que estuvo con David cuando era perseguido por Absalón, su hijo. Era una tribu importante. Dice, soy de la tribu de Benjamín. Tengo credenciales. Si cuanto a celo, si me lo tomo en serio o no, dice, soy perseguidor de la iglesia. Primero dice, era fariseo, ¿no? Sí, primero venía en cuanto a la hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, era fariseo. O sea, de todas las ramas del judaísmo, el fariseo era el más estricto. Eran abogados de la ley. Y se jactaban en que todo el mundo conociera su conocimiento. Y era fariseo. Los que inventaban leyes para no quebrar las leyes de Dios. Dice, en cuanto a celo, yo perseguía a todos los judíos que se oponían al judaísmo. Perseguidor de la iglesia. O sea, muchos creen, hay muchos fariseos, son fervorosos en su creencia, pero no todos salen a perseguir a los enemigos y los torturan y los ponen en la cárcel y traen para ejecutarlos, si no se arrepienten. Este era Saulo de Tarso, este era Pablo, antes de conocer a Cristo. Dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Busquen, dice Pablo, busquen, yo no quebré ninguna ley. No me pueden reprochar ninguna cosa. Era un súper religioso, Pablo. Y en su fervor de guardar esa ley, de su propia justicia, dijo, voy a perseguir a todos los que creen otra cosa, que rechazan las leyes de Moisés, y los voy a torturar hasta que se arrepientan. Ese es Pablo. Dice, si alguien quiere gloriarse en las obras de la carne, yo tengo de qué gloriarme más que ninguno, dice Pablo. Así que Pablo hablaba como alguien que había buscado vivir y obrar su propia justicia. Pero descubrió que al final estaba vacío, que no le ofrecía nada, no le satisfacía el alma. Cuando Pablo se comparaba a otros hombres, se veía justo, se veía ejemplar. Pero un día se comparó con Jesús camino a Damasco. Fue cuando abandonó su propia justicia y aceptó la justicia del Señor Jesucristo. Porque cuando se vio con Cristo, reconoció que su justicia era insuficiente. Las cosas de este mundo, los galardones de este mundo, que Él los tenía todos, no le servían para nada cuando estaba enfrente de Cristo. No importa qué tan fervoroso era en su práctica de la religión, sin Cristo no era nada. Fue cuando Pablo comenzó a transformar su mente en una mente espiritual.
Y lo que antes valoraba, perdió todo brillo. Su verdadera fuente de gozo pasó a ser el conocimiento de Cristo Jesús. Conocer a Cristo, eso era lo que él valoraba en su vida. Y en los versículos que siguen nos enseña la actitud que agrada a Dios en cuanto a las cosas. Versículo 7, versículo que leímos en la introducción, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué cambio de actitud, ¿no? En Pablo. Todo aquello que era ganancia para él en algún momento de su vida, ahora pasa a ser pérdida. Las obras de la carne, todo lo que menciona en versículos 4 al 6, todas las obras de la carne, su propia justicia. Yo valoraba todas esas cosas, eran para mí ganancia. Consideraba lo valioso que yo tenía. Pablo dice, todo eso es pérdida. Pérdida. No es que Pablo ahora las veía con indiferencia, las veía como pérdida. No había nada bueno en eso para rescatar, dice Pablo. Era una pérdida de mi tiempo. Se dio cuenta que el perder todas las cosas materiales de este mundo era lo que le servía a él de ganancia. En versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que era para él ganancia era el privilegio de conocer a Cristo. Eso era ganancia para él. El estar bajo la justicia de Dios, que es por la fe, y no tratando de en su propio esfuerzo ganarse el favor de Dios, eso era ganancia. Si no tenemos la mente espiritual, pensamos que necesitamos las cosas para ser felices en esta vida, que vamos a estar mejor. Si no tenemos la mente espiritual, quizás pensamos que nuestros esfuerzos pueden agregar a la gracia de Dios. Dios me va a felicitar cuando llegue por todo lo que yo hice, por todos mis talentos y mis habilidades y mi conocimiento. A veces todo pérdida. Lo que es ganancia es saber que Cristo hizo la obra en mí. Eso me hace rico. Esa es mi nueva riqueza. No depender de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Dios. Pablo, al hacer esta transformación en su forma de pensar y comenzar a pensar con la mente espiritual, empieza a deleitarse en otras cosas. Quizás en algún tiempo Pablo se deleitaba en sus estudios, que estudió con Gamaliel, un erudito de los judíos, ¿no? El mejor de los mejores maestros. Para poder decir, sí, yo estudié con fulano, ¿no? Estudié con Gamaliel, entonces me tienen que respetar, tengo un conocimiento superior. Pero ahora ya no se gloriaba en esas cosas. Él se gloriaba en su comunión con Cristo. Versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
Pablo se deleita en la comunión con Cristo, que es el fruto de tener la mente espiritual. Era una experiencia personal para Pablo, ¿no? Según vemos acá en el versículo 10, dice, a fin de conocerle. Para él era algo personal tener comunión con Cristo. Deseaba comunión con Cristo. Cuando tenía una vida bajo la ley, solo tenía una lista de reglas que lo acompañara. No tenía nada más. Por en la ley no hay gracia, en la ley no hay misericordia, en la ley no hay amor. Eso era todo lo que Pablo tenía, pero ahora tenía un amigo. En Cristo tenía un amigo, tenía un maestro de verdad, que le enseñaba verdades eternas. Y tenía un compañero continuo, tenía el Espíritu Santo que moraba en él, que no lo dejaba ni lo abandonaba nunca. Era personal, una experiencia personal para Pablo, la comunión con Cristo. Era una experiencia poderosa. Sigue diciendo en versículo 10, y el poder de su resurrección. Pablo había experimentado el poder de la resurrección de Cristo, porque había obrado en él. Había pasado de muerte a vida espiritual. Era una experiencia poderosa. En Gálatas se le escribe, más vive Cristo en mí. Es el poder de la resurrección de Cristo. Pablo era plenamente consciente del poder de la resurrección de Cristo obrando en el corazón del hombre. Lo había visto vez tras vez, lo había visto en su propia vida como Cristo tomó a un perseguidor de la iglesia y lo convirtió en el apóstol Pablo, misionero del Evangelio de Cristo. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. Y lo ha hecho en nuestras vidas también. Nosotros si conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Él obró en nosotros, nos transformó, nos pasó de muerte a vida. Ese es el poder de la resurrección. Íbamos camino al infierno y ahora vamos camino al cielo, gracias al poder de la resurrección. Así que era una experiencia poderosa. Era una experiencia dolorosa también. Seguimos leyendo. Dice, Pablo quería conocer una verdadera comunión de Cristo y dice, hasta él y la participación de sus padecimientos. Ese sí que es una mente espiritual, ¿no? De querer conocer hasta los padecimientos de Cristo. Era una experiencia dolorosa para Pablo, pero él consideraba el sufrir para Cristo un privilegio. Versículo 29 de capítulo 1, Pablo le había hablado de eso. Dice, porque en capítulo 1, en el versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora veis que hay en mí. Pablo sabía, nos hablamos del sufrimiento de Pablo, las condiciones de Pablo, cómo estaba en la cárcel y todo lo que él había padecido. Para él era un privilegio haber sido considerado digno de sufrir por la causa de Cristo. Y Pablo padeció más que muchos. Había sido parte de su experiencia desde el principio. En Hechos capítulo 9, versículo 16, es donde encontramos el relato de la conversión de Pablo, ¿no? Cuando digo camino a Damasco. Y después Pablo queda ciego por unos días y Dios manda a Ananías que vaya y lo ayude, que le haga el discipulado inicial y que ore por él, ¿no? Y el versículo 16 dice, para que sepa todo lo que va a padecer por causa de mi nombre. Pablo sabía desde el principio lo que él tenía, que iba a tener que padecer por ser un hijo de Dios. Sin embargo,
consideramos un privilegio, era parte de la comunión que él tenía con Cristo, ¿no? El entender también lo que Cristo padeció por él. Qué increíble testimonio. Mientras nosotros más permitimos que el poder de la resurrección obre en nosotros y más le servimos y más creemos, más crecemos en la fe, mayor va a ser la oposición del enemigo. Quizás también tengamos que entender lo que es participar de los padecimientos de Cristo. Pero la mente espiritual nos tiene que decir, vale la pena. Él padeció por cada uno de nosotros. Para Pablo también fue una experiencia práctica. La última frase del versículo 10 dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo podía vivir para Cristo porque había muerto para sí mismo. Cristo murió por Pablo, pero Pablo murió por Cristo o para Cristo. Y eso es lo que deberíamos hacer todos en el momento de aceptar a Cristo. Cuando Dios nos salva, Él nos ofrece una vida nueva, vida eterna. Y en el momento de salvación nosotros debemos decir, mi vida es tuya. Gracias por darme esta nueva vida, la voy a vivir para vos. Pablo había muerto al yo, había muerto a sí mismo para que Cristo viva en él. Porque él tenía la mente espiritual. Él tomaba su cruz cada día y le seguía. Y el resultado de esa muerte resultó en resurrección espiritual. Pablo tenía vida espiritual que iba creciendo, que se iba fortaleciendo, porque él moría a sí mismo y Cristo vivía en él, cada vez con mayor impacto. Eso hizo que Pablo anduviera en novedad de vida. Todas estas cosas Pablo las va escribiendo en sus cartas, ¿no? Su experiencia de vida. Mientras él se entregaba, tomaba su cruz, él se iba renovando. El hombre interior, dice, se va renovando día a día. Este cuerpo físico se va muriendo, pero en Cristo, en mi hombre interior se va renovando continuamente. Es el poder de la resurrección. Pablo resume su experiencia práctica en realidad en Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. ¿No? Vamos a leerlo, búsquenlo por favor, vamos a terminar ahí esta noche. Gálatas capítulo 2, versículo 20, resume esta mente espiritual que tenía Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ustedes lo saben ya de memoria, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La definición de la mente espiritual. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Las cosas de este mundo no me pueden quitar el gozo, porque tengo comunión con Cristo. Pablo ganó mucho más de lo que perdió porque tenía una mente espiritual. Con razón tenía gozo. Su vida no dependía de las cosas temporales de este mundo, sino de los valores eternos que encontramos en Cristo Jesús. Pablo nos dejó el ejemplo de cómo podemos evitar que las cosas nos roben el gozo. Recordando que estamos
de paso en este mundo. Este mundo es temporal. Y todo lo que este mundo ofrece es temporal. Tiene un fin. Así que no podemos basar nuestro gozo sobre cosas temporales. Nuestro gozo debe estar basado en algo eterno, ¿no? Que es el Señor Jesucristo. Disfrutemos este gozo que viene de buscar las cosas celestiales, las que son duraderas. No la van a encontrar en las cosas materiales de este mundo. No digo que no sean atractivas, no digo que no sean lindas, y a veces Dios nos bendice a veces con cosas materiales. Pero todas las riquezas y todos los elogios que podamos conseguir en este mundo no tienen comparación con lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Nuestro tesoro está en Cristo, y eso nadie lo puede quitar. Por eso es un fundamento para nuestro gozo. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias. Como siempre, nuestro agradecimiento no es suficiente por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias que no tenemos que vivir en nuestra propia justicia, sino que descansamos en la justicia que es de Cristo. Padre, ayúdanos a renovar nuestra mente y adoptar la mente espiritual, no dependiendo de las cosas, las circunstancias ni las personas para basar nuestro gozo, sino en nuestra comunión con Cristo. Guárdanos, Padre, en el regreso a nuestros hogares esta noche. Que el clima no sea un impedimento para que cada uno llegue a su hogar y que esté seguro esta noche. Padre, ayúdanos a hacer un testimonio esta semana. Ayúdanos a compartir nuestro gozo con alguien que no lo tiene, para hacer una diferencia, para que el poder de la resurrección de Cristo también obre en sus vidas. Pedimos esto en nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga mientras les sirven esta semana.